Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Y vamos a la capital de la República Mexicana. Fíjense que últimamente ha habido muchas especulaciones en torno a una serie de iniciativas legales que para la sociedad mexicana no están muy claros sus principios y sobre todo sus fines, ¿no? Y sobre todo los medios para llegar a esos fines. Y por lo mismo le hemos pedido a Hamlet González, hablando derecho, que nos hable en torno a todo esto que se está dando en el Poder Legislativo. Esta mañana te saludo, Hamlet. Hola, Pedro, buenos días, auditorio. Bueno, hoy tocaremos temas muy álgidos que están sucediendo en México, en especial de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Hemos hecho un análisis de tópicos no tocados de esta ley, ¿no? Estas acciones que acaba de autorizar el Poder Legislativo al Ejecutivo realmente son acciones de extinción de dominio y estas las podrá ejercitar el Ministerio Público por dos vías, Pedro. Esto no se ha comentado en ningún otro medio de comunicación. El Ministerio Público actuará por dos vías. Será por la vía civil a través de la demanda y por la vía penal a través de la integración de una carpeta de investigación sobre bienes de carácter patrimonial en donde no se pueda acreditar la legítima procedencia de los bienes a través de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícito, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos. Hemos hecho un análisis importante sobre esta legislación que se ha implementado hace pocos días y hay varios artículos que me llaman mucho la atención, Pedro. Uno de ellos es el artículo 11 de esta ley, en donde la acción de extinción de dominio es imprescriptible en los casos de bienes que sean de origen ilícito. ¿Qué quiere decir con esto de imprescriptible? Que la autoridad podrá ejercer la acción en cualquier momento, independientemente del tiempo que haya pasado. Yo he hecho un análisis de por qué imprescriptible. Lo que está haciendo el Ministerio Público a través de estas conductas, Pedro y auditorio, es realizar acciones antes de que saliera esta ley, podrá solicitarte el origen lícito de cómo adquiriste tu patrimonio. Hay que recordar que toda nuestra legislación debe estar totalmente apegada a nuestra Constitución. Hay actos de principios jurídicos nacionales e internacionales que son violatorios con esta ley. Uno de esos principios es el principio de inocencia y otro principio es un principio doctrinal internacional que se llama pro homine pro persona. Con esto quiero decir que primero se deben salvaguardar los derechos del gobernado y luego los del Estado. Hay acciones de extinción de dominio que se ejercerán aun cuando no haya responsabilidad penal. Esto lo establece el artículo 14 de esta ley, Pedro. También en esa misma ley, en el artículo 16, el ejercicio de la acción de extinción de dominio solamente se suspenderá cuando no haya recabado información el Ministerio Público. Las audiencias, Pedro, las audiencias que establece esta ley, dice que tiene que cumplir con los principios de oralidad, publicidad, igualdad, entre otras, pero jamás se menciona del principio de inocencia. O sea, es una ley totalmente inquisitiva, no salvaguarda los derechos del gobernado, del ciudadano, sino únicamente coarta para salvaguardar los derechos del Estado. El juez, a solicitud del Ministerio Público, o sea, así lo establece el artículo 173 de esta ley, podrá dictar la medida cautelar del aseguramiento de los bienes para evitarse de lapiden. ¿Qué es de lapidar? Pues obviamente disipar o desaparecer, incluso previo antes de que presentara la demanda por la vía civil el Ministerio Público. Como podemos observar con todo esto, Pedro, estamos generando leyes que no son positivas en el derecho mexicano. Estamos generando leyes de carácter inquisitivo que únicamente violentan los derechos del gobernado. Ahorita que hemos hecho un análisis no nada más de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, sino modificaciones en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hicieron una modificación importantísima para que esta ley pudiera ser funcional. Hoy creo que el contrapeso de una república no está siendo un contrapeso, está siendo manipulada por un solo hombre.
En pocas palabras voy a decir, le pusimos el mazapán del derecho a un hombre en la mano para poder aplastarlo cuando él desee. Creo que estamos entrando en una crisis jurídica en México, que no vemos un respeto sobre las leyes y esto está empezando a generar resentimiento social. Tanto resentimiento social que hoy los empresarios empiezan a generar conductas de no empleo, Pedro. Y bueno, con una ley que aparte de eso te van a aplicar la retroactividad que la Constitución lo prohíbe cuando sea en perjuicio del ciudadano, es decir, Pedro, únicamente podrán aplicarte una ley cuando sea en beneficio, jamás en perjuicio. Y esta Ley Nacional de Extinción de Dominio pues está previendo aplicarla desde el momento que el Ministerio Público pueda considerarlo así. Y le da la potestad al Ministerio de decir cuándo hacerlo y cuándo no. Creo que hay que hacer hincapié, Pedro, que el Ministerio Público no depende del Poder Judicial. El Ministerio Público depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, es decir, de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. Esto, pues obviamente le da un poder total de mandato al presidente de la República, pues para disponer y hacer leyes en beneficio del Estado y no del ciudadano. Fíjate que con todo ello me quedo con una pregunta básica de parte de la ciudadanía. Todo esto que me has dicho tiene un carácter jurídico importante, pero en términos coloquiales, esta ley sobre extinción de dominio atenta en contra de la seguridad que uno debe de tener como ciudadano sobre la propiedad privada, ¿o no? Sí, Pedro. Una de las causas que generaron el derecho era salvaguardar la propiedad privada. Entonces ahorita pues lo que estamos haciendo, estamos violentando ese derecho. Los bienes jurídicos de mayor tutelaje, Pedro, el primero es la vida, el segundo es la libertad y el tercero es el patrimonio. Pues el primero está totalmente atentado, el homicidio en México pues lo vemos en cualquier lado, ¿no? Es la libertad, pues la libertad está muy condicionada en este país. Y hoy atentan también en contra del patrimonio, no nada más de los que se hicieron de forma ilícita. Desgraciadamente estamos generando conductas que no nada más atentan contra los malos, sino también atentan en contra de los buenos, Pedro. Y eso está generando resentimientos sociales muy fuertes. Por supuesto que sí, porque aquí en lugar de la presunción de la inocencia, se presume la culpabilidad, aunque esta no haya sido demostrada, y en el ínter, fíjense lo grave que puede pasar. Se presume una culpabilidad en lugar de una inocencia. Se acusa, se le quita el dominio sobre una propiedad, se vende, la toma el Estado, el dinero producto de la venta, y después se encuentra que la persona acusada era inocente. Y el Estado le dice, perdóname, ya no te puedo recuperar tu bien, ahí está tu lana, pero la lana a lo mejor cuatro años después de que se haya llegado a una conclusión. ¿Y quién repara todo ese daño? ¿Y quién repara el daño psicológico en la sociedad? Ese es un problema que creo la extinción de dominio es una espada de Damocles que en cualquier momento nos puede pegar y feo, ¿eh? Sí, le hicieron modificaciones a muchas leyes, Pedro. Le hicieron modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 250, hablando del decomiso. Le hicieron modificaciones a la Ley de Concursos Mercantiles, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de la Administración de Enajenación de Bienes del Sector Público. Ya no se va a llamar SAE, que era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ahora se llamará el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, creo que estamos cayendo en conductas inquisitivas. Ese es el término, Pedro. Conductas inquisitivas en vez de respeto y una aplicación de justicia equitativa. La equidad se está disolviendo en las manos de un solo hombre, Pedro. Impresionante, impresionante. La gente está muy, muy nerviosa. Me dicen de Veracruz, dicen, ¿saben a lo que nos están orillando? A que tomemos nuestros activos antes de que nos presuman una culpabilidad, lo que sea, los vendamos y mandemos el dinero a otra parte. Es lo que me están diciendo en términos muy ramplones, ¿eh? Vamos, gracias, Hamlet. Gracias, Pedro, auditorio. Saludos hasta Toluca. Derivado de lo cual, vamos unos Hoy no lo dije, ¿eh? No, ya vi que no lo dijiste, pero o sea, ¿sabes qué? Como que te extraño esa parte, entonces lo voy a tener que decir yo. Ahí te va, fíjate, señores, pongan mucha atención, voy a mandar a mensajes como lo mandaría un abogado. Una vez vistos los antecedentes, derivado de lo cual llegamos a conclusiones. Mientras que todo esto es desahogado en folios, vayamos a unos mensajes.